Bueno, muy buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a continuar con la teoría del capítulo 10. En la clase anterior nos quedamos por aquí, donde deducíamos una expresión para la energía cinética de un objeto que está rotando y también se está trasladando. Y poníamos un ejemplo que puede ser una rueda que va girando, ¿verdad? Sobre una superficie, pero también se va trasladando de un lugar a otro. Entonces, en este caso tenemos una energía cinética asociada que es prácticamente es una energía cinética lineal que es la que depende de la velocidad del centro de masa y tenemos una energía cinética rotacional que prácticamente es la energía debido a la rotación de las partículas en la rueda. Entonces, ahora vamos a tratar de ver para qué caso específico esta ecuación se cumple. En este caso tenemos un objeto que rueda sin resbalarse. Por ejemplo, un automóvil, ¿verdad? Que se va desplazando las ruedas del automóvil sobre el pavimento. Si no está frenando ni acelerando bruscamente, entonces las llantas del automóvil pues no se deslizan en el pavimento. Entonces, para, eh, para llevar a cabo este ejemplo, podemos visualizar estas imágenes que están por aquí, donde yo tengo una rueda que pues está rodando y se está trasladando, ¿verdad? Entonces, yo a esta rueda puedo verla de dos maneras diferentes. Puedo ver que el centro de masa de la rueda se está moviendo pues en una dirección. Y también yo puedo ver que la velocidad tangencial en esta rueda las puedo describir de esta manera, donde una condición para que esta rueda no se deslice en la superficie es que la velocidad del centro de masa en el punto 1, o sea, en el punto de contacto entre la superficie y la rueda, sea de la misma magnitud, pero en sentido contrario de la velocidad tangencial. Por eso yo tengo esta tercera imagen por acá. Si yo sumo estos dos vectores, los vectores que yo tengo acá y los vectores que yo tengo en esta imagen, entonces voy a obtener estos vectores, que me da la velocidad resultante, o sea, el movimiento combinado tanto del centro de masa como de la velocidad tangencial pues de las partículas de la rueda, ¿verdad? Entonces tengo una velocidad resultante por acá, tengo que la velocidad en este punto es dos veces la del centro de masa, tengo aquí una velocidad a un grado de menos 45 grados y acá tengo que la velocidad es igual a cero. La rueda está instantáneamente en reposo en el punto donde hace contacto con el suelo. Esta es una condición muy importante que hay que tomar en cuenta eh, cuando se trata de un objeto que está rodando sin deslizarse. Yo voy a tener una velocidad por aquí igual a cero, que es el movimiento combinado tanto del centro de masa, ¿verdad? Tanto del centro de masa como de la velocidad tangencial. Si ven acá, si yo sumo este vector con este vector, tienen la misma magnitud, pero en sentido contrario. Entonces, la velocidad resultante en este punto va a ser igual a cero. Entonces,
Eso es muy importante que hay que tomar, algo muy importante que hay que tomar en cuenta. Entonces dice, visualicemos el movimiento en un marco de referencia inercial, o sea, desde, por ejemplo, desde el suelo. Yo estoy en el suelo y estoy observando la rueda. Un marco de referencia inercial es que está a una velocidad cero o a velocidad constante, ¿verdad? En este marco, el punto de la rueda que toca la superficie debe estar instantáneamente en reposo para que no resbale. Como ya lo habíamos dicho, ¿verdad? La velocidad instantánea entre la rueda y el suelo tiene que ser igual a cero. Por lo tanto, la velocidad V1 del punto de contacto con respecto al centro de masa debe tener la misma magnitud, pero dirección opuesta que la velocidad del centro de masa. Como lo tenemos aquí, esta condición debe cumplirse, por lo tanto, la velocidad tangencial en este punto es el negativo de la velocidad del centro de masa. De esta manera. Entonces, si yo tengo una rueda de radio R y su rapidez angular alrededor del centro de masa es omega, yo tengo que la velocidad tangencial 1 en el punto 1 es R omega, como lo tengo aquí, es igual a R omega, o sea, la velocidad en este punto que está acá es igual a R omega. Entonces, por lo tanto, yo podría decir, dada esta condición que yo tengo aquí, que la velocidad del centro de masa también va a ser igual a R omega en magnitud, ¿verdad? Esta es la condición para rodar sin resbalarse, que la velocidad tangencial como la velocidad del centro de masa tengan la misma magnitud, o sea, igual a R omega. Entonces, la velocidad de un punto en la rueda es la suma vectorial de la velocidad del centro de masa y la velocidad del punto respecto al centro de masa, ¿verdad? Como lo muestra la figura, ya la figura 10.13 que la vamos a ver más adelante. Entonces, yo tengo aquí varios puntos, ¿verdad? Tengo el punto 1, tengo el punto 2, tengo el punto 3, tengo el punto 4. Si se fijan en el punto 2, sumar este vector más este vector me da este vector, sumar este vector más este vector me da dos veces la velocidad del centro de masa, sumar este vector con este vector me da este vector. Y acá yo tengo que la velocidad del centro de masa, o sea, tengo un vector acá y acá pues no tengo ningún vector, ¿verdad? Porque la rueda aquí solo está girando sobre su mismo eje, no está trasladando. Entonces la velocidad del centro de masa pues me queda aquí, ¿verdad? Ahora, en, en un instante dado podemos pensar que la rueda gira alrededor de un eje de rotación instantáneo. Lo que vamos a hacer para calcular la energía cinética de esta rueda es que vamos a suponer que esta rueda está girando sobre un eje instantáneo que pasa por el punto de contacto en el suelo. O sea, vamos a suponer que la rueda está girando sobre un eje, por ejemplo, que está aquí en el punto 1. Vamos a suponer eso. Entonces, porque de esta manera yo podría tener acá una partícula que se está trasladando y que también está girando. Entonces, si yo hago esto, si vemos el movimiento, ¿verdad? De la rueda a la figura, entonces la energía cinética, yo la tendría de esta manera, un medio del momento de inercia en el punto 1 por la velocidad al cuadrado. Entonces, la energía cinética en el punto 1 sería un medio del momento de inercia del punto 1 por la velocidad al cuadrado. Entonces,
Entonces, yo sé que el momento de inercia, si yo quiero calcular el momento de inercia en un punto donde no es el centro de masa, entonces tengo que ayudarme con el teorema de los ejes paralelos, donde yo tengo que el momento de inercia 1 me quedaría el momento de inercia del centro de masa más mr cuadrado, donde m, ¿verdad?, es la masa total de la rueda y em, este momento de inercia al centro de masa, el momento de inercia con respecto a un eje que pasa por el centro de masa, ¿verdad? Es como que si tuviera mi eje exactamente en el centro de masa. Entonces, usando la ecuación 10.11, esta ecuación que yo tengo acá, yo tengo que la energía cinética es un medio del momento de inercia en el punto 1 omega cuadrado. Entonces, esto que está acá, sustituyendo este momento de inercia por esta ecuación, entonces me va a quedar un medio de mi centro de masa, ¿verdad? Omega cuadrado. Y acá me va a quedar más un medio de mr cuadrado, que lo tengo por acá, por omega cuadrado, ¿verdad? Ahora voy a sustituir este r cuadrado omega cuadrado por esta ecuación que yo tengo acá. Entonces me va a quedar un medio de m por la velocidad del centro de masa al cuadrado. Entonces de esta manera vemos que esta ecuación es exactamente igual a la ecuación 10.8, que es esta que tenemos por acá. Un cuerpo rígido con traslación y rotación. Entonces sí podemos utilizar esta ecuación de la energía cinética para una rueda que se está trasladando y está girando sin deslizarse, ¿verdad? Eso es muy importante. Entonces, hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque si yo tengo que un auto está acelerando muy repentinamente o está frenando repentinamente, entonces no podemos utilizar la ecuación anterior, debido a que esta llanta se estaría resbalando con respecto al pavimento, ¿verdad? Entonces, también otra cosa que hay que tomar en cuenta, si si un objeto, un cuerpo rígido, cambia de altura al moverse, también debemos considerar la energía potencial gravitacional. Y sabemos que la energía potencial gravitacional es la masa por la gravedad por una altura. Ahora, si yo tengo un cuerpo rígido, yo tengo que tomar la altura con respecto al centro de masa de ese cuerpo rígido y debo tomar pues la masa total que está situada en el centro de masa del objeto y pues la gravedad, que es una constante. Entonces, cuando tenemos que un cuerpo está girando, y vamos a ver unos ejemplos, por ejemplo aquí un yoyo, nosotros sabemos que un yoyo está cambiando de altura, está girando y tiene una velocidad lineal también hacia abajo. Entonces, para un yoyo debemos de considerar la energía cinética, en este caso la lineal, o sea, la velocidad que lleva el centro de masa del yoyo hacia abajo, y una energía cinética rotacional del yoyo. Y si se fijan acá con la conservación de la energía, también yo debo de tomar en cuenta la energía potencial, debido a que este yoyo está cambiando de altura. Entonces pueden revisar este ejemplo, que es bastante ilustrativo, para que vean cómo podemos aplicar la conservación de la energía y la energía cinética de un sistema que está trasladando y rotando. Nosotros vamos a resolver ejercicios luego, ¿verdad? También por aquí está otro ejemplo también bastante interesante, donde yo tengo varios sujetos que es como una carrera, ¿verdad? Yo los suelto y estos empiezan a moverse hacia abajo. Entonces, nosotros podemos predecir con las ecuaciones qué objeto pues va a llegar primero a la meta. Eh, para esto pues necesitamos la energía cinética de los objetos
también una energía potencial, ¿verdad? Porque van a cambiar de altura los objetos. Entonces, haciendo los cálculos, se llega a que el objeto que llega primero a la meta, pues es la esfera sólida. Es, es la esfera sólida. Y luego cualquier cilindro sólido, luego cualquier esfera hueca de pared delgada y cualquier cilindro hueco de pared delgada. Entonces, este ejercicio también es bien interesante porque solo con saber la forma de estos objetos y también la densidad, es importante conocerla. Entonces podríamos saber qué objeto va a rodar más rápido por esta pendiente. Ahora vamos a hablar un poco de traslación y rotación combinadas. Vamos a meterle un poco de dinámica. Entonces también podemos analizar los movimientos de traslación y rotación combinados de un cuerpo rígido desde la perspectiva de la dinámica. Entonces, como miramos en la sección 8.5, yo tengo la segunda ley de Newton, ¿verdad? Donde tengo que la sumatoria de las fuerzas externas era igual a la masa total por la aceleración del centro de masa. Esta es la segunda ley de Newton en general, para ya sea para un cuerpo sólido o para un sistema de partículas. Y también en la sección 10.7 vimos que la sumatoria de los torques es igual al momento de inercia del centro de masa por la aceleración angular del objeto. Entonces yo, eh, conociendo estas dos ecuaciones, puedo deducir otras ecuaciones para conocer, digamos, la velocidad, aceleración de un objeto en un determinado momento. Entonces, la ecuación 10.13 se dedujo cuando tenemos nada más un eje fijo. Por ejemplo, cuando tenemos una esfera rotando sobre un eje fijo que nos está trasladando. Pero esta ecuación nosotros la podríamos utilizar también cuando tenemos un eje que se está trasladando. Solo que debemos de tomar en cuenta algunas condiciones. La primera condición es que el eje que pasa por el centro de masa debe ser un eje de simetría. Por ejemplo, acá tenemos una llanta de una bicicleta. Un eje de simetría, pues prácticamente sería exactamente el centro de esa llanta, ¿verdad? Porque la masa se esparce simétricamente alrededor de este punto. Igual una esfera, ¿verdad? Que pasa, un eje que pasa por el centro de masa de una esfera, también es un eje de simetría. Segundo, el eje no debe cambiar de dirección. Esto es importante también, o sea que el eje solo se debe mover en una dimensión. O sea, si esta bicicleta salta o hace alguna pirueta, entonces ya esta ecuación ya no la podríamos considerar. Entonces, estas dos condiciones pues se cumplen en varios ejemplos de la vida cotidiana, perdón. Entonces debemos tener presente que si un cuerpo tiene movimientos de traslación y rotación al mismo tiempo, necesitamos dos ecuaciones de movimiento independientes para el mismo cuerpo. Y tenemos estas dos ecuaciones, la segunda ley de Newton y tenemos una analogía de la segunda ley de Newton también, ¿verdad? Entonces, partiendo de estas dos ecuaciones, vamos a ver qué podemos lograr. Entonces, tenemos que en los ejemplos anteriores teníamos que, digamos, un objeto tiene una velocidad angular y se está trasladando hacia abajo, por ejemplo, y decíamos que una condición que se cumplía,
una condición que se cumplía es que, vamos a ver por acá, una condición que se cumplía es que la velocidad resultante de sumar la velocidad del centro de masa con la velocidad tangencial debía ser igual a cero, ¿verdad? Con esta, con esta condición no debíamos de tomar en cuenta la fricción porque no teníamos ningún rozamiento de las dos superficies, sino que se movía perfectamente, iba rodando perfectamente. Pero ¿qué pasa si nosotros tenemos una superficie que no es totalmente lisa, sino que eh, tiene deformidades, está un poco deformada? Entonces, estas deformaciones en una superficie hace que la esfera, en este caso, vaya frenando un poco, ¿verdad? Vaya frenando un poco. Entonces, cuando tenemos estos eventos, le vamos a llamar que existe fricción por rodamiento. Entonces, cuando existe fricción por rodamiento, em, las ecuaciones que hemos deducido anteriormente, no se van a cumplir, ¿verdad? Porque hemos omitido la fricción por rodamiento. Entonces, cuando tenemos fricción por rodamiento, nosotros debemos de tomar en cuenta la fricción, también debemos de tomar en cuenta la normal, porque son fuerzas que a mí me van a hacer que la esfera se frene. Pero en este caso, hasta ahorita no vamos a desarrollar las ecuaciones por fricción por rodamiento, solo vamos a desarrollar las ecuaciones cuando tenemos este tipo de eventos como este. Entonces, vamos a continuar. Vamos a continuar y tenemos que la sección 10.4, trabajo y potencia en movimiento de rotación. Cuando pedaleamos una bicicleta, por ejemplo, estamos efectuando un trabajo sobre las ruedas dentadas y por ende sobre las ruedas de la bicicleta, ¿verdad? Entonces tenemos varias situaciones en la vida cotidiana donde nosotros aplicamos una fuerza a un objeto y aplicándole una fuerza, entonces nosotros hacemos girar un determinado objeto. Entonces, por ejemplo, yo tengo acá una niña que está aplicando una fuerza tangencial a este carrusel de manera que lo hace girar. Entonces vamos a deducir unas ecuaciones que nos van a describir el trabajo efectuado sobre, sobre este carrusel por la niña. Entonces tenemos, ¿verdad? Suponiendo que una fuerza tangencial se le está aplicando a este carrusel y tomamos una fuerza tangencial porque ya lo habíamos dicho anteriormente en este capítulo, que la única fuerza que me va a generar trabajo aquí va a ser la fuerza tangencial, porque eso lo vimos cuando estábamos viendo la definición de torque, porque la fuerza tangencial es la única fuerza que a mí me genera un torque, porque si yo aplico una fuerza en la dirección radial, yo no voy a hacer que este carrusel gire. Igualmente, si aplico una fuerza hacia arriba, tampoco voy a hacer que mi carrusel gire. Entonces la fuerza tangencial es la única fuerza que a mí me genera torque en este carrusel. Entonces, suponga que una fuerza tangencial actúa en el borde de un disco o de este carrusel con eje de rotación. Por ejemplo, una niña que corre empujando un carrusel. El disco gira a un ángulo infinitesimal de teta, que lo tenemos por acá, un ángulo infinitesimal de teta, alrededor de un eje fijo durante un tiempo infinitesimal de t. El trabajo efectuado por la fuerza tangencial es un diferencial de trabajo, es igual a la fuerza aplicada por un diferencial de S, ¿verdad? Porque por definición el trabajo es
es igual a la fuerza por el desplazamiento, y el desplazamiento que está teniendo una partícula, por ejemplo, en el borde del carrusel, es ds. Entonces, por eso tenemos que un diferencial de trabajo es igual a la fuerza tangencial por un ds. Nosotros sabemos que este ds yo lo puedo, este segmento de círculo, ¿verdad? Yo lo puedo representar o es igual a r de teta. Entonces yo puedo sustituir este ds por r de teta. Ahora, por definición, teníamos que el torque era igual a la fuerza por la distancia desde el eje de rotación hasta el punto donde se está aplicando la fuerza. Estos vectores son, decíamos que eran perpendiculares, ¿verdad? Tengo el vector R y el vector F por aquí. Entonces, el torque nosotros lo definíamos como el vector R cruz vector de fuerza. Entonces, tengo que el diferencial de trabajo me va a quedar esto que está aquí, que es el torque, por d teta. Entonces, el trabajo total efectuado por el torque durante un desplazamiento de θ1 a θ2 me va a quedar esta integral de θ1 a θ2 de mi torque por un de θ. Suponiendo que el torque es constante, suponiendo que este torque es constante, ¿y cómo se logra eso? Pues que esta fuerza sea constante y que R también sea constante, ¿verdad? Entonces yo tendría que el trabajo efectuado sería mi torque por un de teta. Esto sería el trabajo efectuado por un torque constante. Esta ecuación que yo tengo acá es la ecuación 10.21, es el análogo rotacional de la ecuación 6.1, que era el trabajo que es fuerza por desplazamiento. Y la ecuación 10.20 que tengo por acá es el análogo a la ecuación 6.7, que el trabajo es igual al integral de la fuerza por un dx. Entonces, esto sería la analogía del trabajo efectuado pues por un torque. Ahora, vamos a ver algo más. Si un torque efectúa trabajo sobre un cuerpo rígido que gira, la energía cinética experimenta un cambio en una cantidad igual a este trabajo. Entonces, esto que está acá, pues nos suena a un teorema que también habíamos visto anteriormente, ¿verdad? Que es el teorema trabajo y energía. Entonces, vamos a ver si nosotros podemos deducir un teorema trabajo o energía para un objeto en rotación. Entonces, vamos a empezar de aquí. Yo tengo que el torque neto sobre un cuerpo está dado por la ecuación 10.7. La ecuación 10.7 yo también puedo expresar el torque como el momento de inercia por la aceleración angular, suponiendo, ¿verdad?, un cuerpo rígido. Entonces, podemos tomar esta parte de esta integral, la vamos a transformar un poco. Entonces voy a agarrar mi torque por un de teta. Entonces voy a reemplazar mi torque por I alfa z. Entonces lo tengo por acá, un de teta. Y tengo entonces I, yo tengo que mi aceleración angular es la derivada de la velocidad angular con respecto al tiempo por un de teta. Y ahora lo que voy a hacer pues es cambiar aquí las derivadas. Acá yo tengo una derivada con respecto a la velocidad angular, con respecto al tiempo. Entonces lo que voy a hacer es cambiar de posición esta derivada. Entonces yo tengo acá d teta sobre dt y acá voy a tener mi diferencial
de velocidad angular. Yo sé que la derivada de teta con respecto al tiempo es mi velocidad angular. Y acá me queda un diferencial de la velocidad angular. Entonces, la integral que yo tengo por acá, esta integral, la ecuación 10.20, me va a dar el trabajo total efectuado sobre un cuerpo rígido en rotación. Entonces voy a integrar esto que está acá desde una velocidad angular 1 hasta una velocidad angular 2 desde ¿verdad? Momento de inercia. El momento de inercia estamos asumiendo que es constante, ¿verdad? Y tenemos acá la velocidad angular por diferencial de la velocidad angular. Entonces me va a quedar un medio del momento de inercia, la velocidad angular 2 al cuadrado menos un medio del momento de inercia por la velocidad angular 2. Entonces, ahora, esto que está acá es mi teorema trabajo-energía para un cuerpo rígido que está en rotación. Esta sería mi analogía del teorema trabajo-energía. El cambio de energía cinética de rotación de un cuerpo rígido es igual al trabajo efectuado por fuerzas ejercidas desde afuera del cuerpo. Esta ecuación es análoga a la ecuación 6.13 del teorema trabajo-energía para una partícula. Ahora, para terminar, ¿qué hay con respecto a la potencia asociada al trabajo efectuado por un torque sobre un cuerpo en rotación? Para esto vamos a tomar la ecuación 10.19 que está por acá, donde tengo que un diferencial de trabajo es igual al torque por un diferencial de teta. Voy a tomar la ecuación 10.19 y la voy a dividir entre un intervalo de teta durante en el que se da el desplazamiento angular. Entonces yo tengo la derivada del trabajo con respecto al tiempo. Acá tengo el torque y la derivada de teta con respecto al tiempo. Entonces nosotros sabemos que la derivada del trabajo con respecto al tiempo pues es prácticamente la potencia, que es la rapidez con la que se efectúa un trabajo, y de teta con respecto al tiempo pues es la velocidad angular. Entonces yo tengo que la potencia es igual a torque por la velocidad angular. Y esta ecuación también es una analogía a la ecuación que la potencia es igual a la fuerza por el producto punto por la velocidad. Esta ecuación también es una analogía, solamente que esté en el caso de un sólido rígido en rotación, y este es para el caso de una partícula que se está moviendo linealmente, ¿verdad? Entonces, prácticamente, y por aquí está un ejemplo, prácticamente esta es la teoría que vamos a ver del capítulo 10. El capítulo 10 lo vamos a ver hasta la sección 10.4. Entonces el día de mañana vamos a continuar y vamos a comenzar resolviendo ejercicios.